Texto sustitutorio de la Comisión de Cultura. Siguiente tema. Comisión investigadora, moción 8751 de los congresistas Bartra Barriga, Castro Bravo, Mantilla Medina, Cheput Mur y Oxñagua Basanga, mediante la cual proponen que el Congreso de la República constituya una comisión investigadora por el plazo de 120 días hábiles, encargada de identificar y fiscalizar los presuntos delitos y faltas graves sancionables en la elaboración del material educativo revisado y distribuido durante las gestiones de los ministros de Educación, Jaime Saavedra Chandubí, Marilú Martens Cortés, y del Wexler Talledo, Daniel Alfaro Paredes, Flor Pablo Medina, sus respectivos viceministros y otros a los que se les encuentre las responsabilidades de ley. Moción presentada el 10 de abril de 2019. Tiene la palabra el congresista Juan Cheput para que fundamente la moción hasta por 5 minutos en representación de sus autores. Presidente, buenas tardes, muchas gracias. Desde el gobierno del presidente Ollanta Humala, sucesivamente, y a lo largo de todas las gestiones ministeriales, han venido ocurriendo una serie de problemas en los textos escolares. Ya desde las épocas de la ministra Patricia Salas, pasando por el ministro Jaime Saavedra, Marilú Martens y del Wexler Alfaro, hasta la actual gestión de la ministra Flor Pablo, nos hemos dado cuenta que permanentemente los textos incurren en una serie de errores que van desde lo académico, por ejemplo cuando se trata de humanidades, de matemáticas, de ciencias, hasta menciones al terrorismo, hasta las recientes apariciones de connotaciones sexuales que han generado gran indignación en la ciudadanía. El problema, señor presidente, radica en que lamentablemente los diversos ministros de Educación han prometido una y otra vez sendas investigaciones. Sin embargo, estas no han prosperado. La función parlamentaria corresponde fiscalizar y cuando se trata de la educación, con mucha mayor razón. Si vamos por el lado crematístico, vemos que estos errores, entre comillas, en los textos escolares ascienden a más de 500 millones de soles. Y por otro lado, no se puede calcular las implicancias que en términos de formación de los educandos están teniendo. Hemos visto, señor presidente, cómo en los textos de matemática aparece que 6/8 es mayor que 1, confundiendo a los niños, o cómo de repente 300 más 400 es 900. Es decir, una serie de errores que al repetirse sistemáticamente año tras año ya no implican pues una fe de ratas ni un error de imprenta, sino que definitivamente no existe un control de calidad. El que habla, señor presidente, ha tenido la oportunidad de hablar con más de un ministro, señalándole, por ejemplo, cómo es posible que los textos de inglés, que tienen que servir de complemento para la educación de profesores y educandos, están abandonados en los ministerios, no pudiendo de esa manera ejercer el rol formativo que tiene que acompañar al software que ha adquirido el mismo ministerio en un error que lamentablemente cuesta mucho al país. Los aspectos que tienen que ver con el bilingüismo, que es una política que el propio presidente de la República ha impulsado desde Pedro Pablo Kuczynski hasta el actual, el presidente Vizcarra, no son complementados por los esfuerzos del Ministerio de Educación cuando tiene gran cantidad de textos en inglés que no son utilizados. Este descuido no puede continuar, señor presidente. Urge que este Parlamento apruebe la conformación de una comisión investigadora que se dedique a establecer el por qué no existe un adecuado control de calidad en las diversas gestiones ministeriales. En la moción que estamos presentando no se menciona a la ministra Patricia Salas, quisiéramos incorporarla para que se remonte a dicha gestión este proceso de investigación. Que como le digo, señor presidente, no se trata de un acto vindictivo ni cosa por el estilo, ni que tiene que ver con un tema en específico. Se trata de determinar el por qué existe tanto descuido en la impresión de los textos escolares. Una cuestión que está costando demasiado dinero al erario público y aún peor, está costando demasiado en lo que se refiere a los procesos formativos, pues tenemos una niñez confundida, una niñez que tiene acceso a una serie de textos que no corresponden a la realidad, una niñez que se está empapando de temas que no necesariamente son productivos. Por un lado, tenemos temas como que, por ejemplo,
En el ámbito de matemáticas y de comprensión de lectura, lamentablemente no tenemos los avances que quisiéramos, y por otro lado la gestión de calidad, del control de la imprenta de los textos escolares deja mucho que desear. Yo creo que el país se sentirá alineado con los esfuerzos de este Parlamento si es que aprobamos esta comisión de investigación. Es un hecho concreto que la educación es un instrumento valiosísimo para derrotar a la pobreza, y los padres de familia tienen clarísima que es la educación el principal elemento que lo va a permitir surgir en su desarrollo en la sociedad. Por lo tanto, no podemos permitir que lamentablemente se siga incurriendo en este tipo de problemas con los textos escolares. Por eso solicito por su intermedio, señor presidente, que se apruebe esta comisión de investigación que, como le digo, busca de manera objetiva determinar el por qué en diversas gestiones ministeriales en dicho sector no ha habido un adecuado control de calidad ni en los temas ni en la impresión de los mismos. Gracias, señor presidente. Gracias, congresista. Vamos a hacer un paréntesis para saludar al señor diputado de la República de Venezuela, Jorge Millán, presidente de la Comisión de Energía y Minas y Petróleo de la Asamblea Nacional de Venezuela, que nos acompaña el día de hoy en galerías. Para oponerse a la admisión al debate de la moción, los grupos parlamentarios tienen un tiempo de 1 minuto cada uno, con un máximo de 5 minutos entre todos. ¿Algún grupo parlamentario desea hacer uso de la palabra para oponerse a la admisión al debate? Congresista Milagro Salazar, para oponerse. Para oponerse, es que una vez que se admite, ya después puede hacer uso de la palabra para fijar su posición. Ahora solamente es para oponerse. Congresista Wilca tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Sí, creo que hay que decir que nos vamos a oponer al sentido de esta moción, porque nos parece sorprendente que, teniendo realmente problemas serios en las políticas educativas, en materia de infraestructura, en materia de violencia, en las escuelas, el Congreso quiera disfrazar oportunistamente sus responsabilidades bajo este tipo de intenciones. Todos sabemos que tenemos una discrepancia de visiones en relación a lo que implica la igualdad de género, el combate de la lucha contra la violencia hacia las mujeres en el ámbito educativo, pero querer hacer de esto una campaña permanente para retroceder en los pocos avances que se han tenido en materia educativa es sinceramente inaceptable. Y es falso que este Congreso no haya tenido las herramientas para fiscalizar los textos educativos, porque a este Parlamento se le ha convocado varias veces a reuniones en el Ministerio de Educación donde se han presentado contenidos de los textos educativos. Para que concluya, por favor. Entonces no es cierto que no haya habido espacios. Las comisiones de educación y otras han convocado permanentemente a los ministros y ministras durante estos 2 años y medio para revisar estos temas. Muchos hemos tenido discrepancias con el ministerio varias veces y lo hemos planteado de manera abierta. Lo que se busca hoy simplemente es con esto amordazar las políticas educativas que tienen que ver con la promoción de la igualdad y los valores democráticos. Eso hay que decirlo con toda transparencia, presidente. Por eso sabemos que acá no hay la intención de velar por la educación pública, sino simplemente de hacer valer agendas subrepticias, agendas particulares de... Gracias, congresista. Congresista Arauz, para oponerse, tiene la palabra. Gracias, presidente. Realmente creo que cometemos un exceso. Me ha pedido una interrupción la congresista Foronda. No hay interrupciones en este momento. Gracias, señor presidente. Realmente la preocupación que nos da es que estamos investigando todas estas gestiones solamente por algunas faltas que pueden ser ciertas, algunos errores en los textos, cuando la preocupación debe ser sobre toda la política educativa que tiene el país. Tenemos que preocuparnos realmente si nuestros niños están pudiendo cumplir adecuadamente con la evaluación censal y teniendo buenos resultados en su capacitación. Si realmente estamos llegando a cambiar la educación y caminar en un proceso educativo y formativo que lleva a nuestros jóvenes a tener oportunidades en la vida posteriormente. La preocupación por temas más de fondo debería estar más cerca de nosotros. Investigar
por fallas en los libros que están en este momento siendo corregidos y sancionados en el propio ministerio, no tiene sentido. Creo que estamos exagerando. Para que concluya, por favor. Y para terminar, saliéndonos de un marco cuando lo importante para evaluar, y yo creo que si vamos a seguir trabajando con el Ministerio de Educación, es evaluar realmente cómo estamos logrando los logros educativos y formativos que tienen que tener nuestros niños y jóvenes para tener un Perú mejor. Gracias, señor presidente. Congresista Foronda tiene la palabra para oponerse a la moción, a la admisión a la moción. Presidente, desde la bancada del Frente Amplio queremos que se haga un proceso de investigación, sí, sobre actos de corrupción que se han desarrollado al interior del Ministerio de Educación. Que se haga una investigación, sí, sobre cómo se viene desempeñando y si estamos logrando los indicadores de crecimiento y de mejora en la calidad educativa de nuestros estudiantes. Queremos que se haga una investigación, sí, sobre los temas de fondo, del acceso a la educación y de cómo en algunas instituciones se hacen cobros excesivos que afectan la economía de miles de familias en el Perú. Desde el lado del Ministerio de Educación, presidente. Esos son los temas de investigación que queremos. Pero, presidente, en esta moción lo que se quiere es, con una estrategia más, desterrar el enfoque de género de todo lo que son las políticas de Estado, incluyendo el Ministerio de Educación. Y se equivocan al hablar de ideología de género, que es algo totalmente distinto del enfoque de género. Nosotros como país somos suscriptores del enfoque de género. Para que concluya, por favor. Que está reconocido en nuestras normas, que está reconocido en nuestros compromisos internacionales, que está reconocido en las convenciones de derechos humanos. Pero además, presidente, se plantea que en el tema de los contenidos, de los textos, que se tiene que revisar y que se tiene que investigar, presidente, pero eso no puede ser el tema de fondo. Lo que tenemos que hacer, presidente, es lograr una mejora educativa, hacer un trabajo de investigación sobre los temas de fondo que son los actos de corrupción que también ha trascendido al Ministerio de Educación. Pero no pongamos falsos argumentos para irse en contra del enfoque de género o para desconocer a aquellas personas. Es un minuto, por favor, le hemos dado tiempo adicional para que concluya. A personas que fueron víctimas de la violencia política y que han pedido esclarecimiento por la muerte de sus hijos, como la señora Mamá Angélica. Por lo tanto, presidente, no empleemos otros argumentos detrás de una moción que de verdad no tiene como tema de fondo la lucha contra la corrupción, presidente. Congresista Ochoa había pedido el uso de la palabra, pero ya en representación de Nuevo Perú ha hecho el uso de la palabra la congresista Wilca. Es uno por grupo parlamentario. No voy a poder hacer esta vez la excepción. No habiendo más congresistas que quieran oponerse a la admisión a debate, es para oponerse, se va a oponer. Se va a consultar la admisión a debate de la moción, para lo cual se requiere el voto a favor del 35% de los miembros del Congreso, es decir, 46 congresistas, según lo establecido en el artículo 88 del reglamento del Congreso. Los señores congresistas se servirán marcar su asistencia para proceder a votar la admisión a debate. Bien, en estos momentos la representación nacional procede a marcar su asistencia para posteriormente realizar la votación con relación a la moción 8751. A fin de que se constituya una comisión investigadora por el plazo de 120 días hábiles encargada de identificar y fiscalizar los presuntos delitos y faltas graves sancionables en la elaboración de material educativo. Se trata de la admisión a debate de esta moción 8751. Todo esto referido a la elaboración de material educativo por parte del Minedu. Ello involucra también a diversas gestiones de ministros de educación, como Jaime Saavedra, Marilú Martens, Idel Wexler, Daniel Alfaro y Flor Pablo Medina, sus respectivos viceministros y otros,
a los que se les encuentre las responsabilidades de ley. Estamos a la espera de que se cierre el registro de asistencia para realizar la votación correspondiente. Vamos a proceder a cerrar la asistencia. Asistencia cerrada. Han registrado su asistencia 90 señores congresistas. Al voto la admisión. Con la asistencia de 90 congresistas presentes en el hemiciclo de sesiones del Parlamento Nacional, se procede ahora sí a la votación de admisión a debate de la moción 8751 de los congresistas Barta, Castro, Mantilla, Cheput y Ushñuagua, mediante la cual proponen que el Congreso de la República constituya o cree una comisión investigadora por el plazo de 120 días hábiles encargada de identificar y fiscalizar los presuntos delitos y faltas graves sancionables al artículo 88 en la elaboración de material educativo. Se requieren 35% de los miembros. 46 votos a favor, 35% de los miembros del Congreso. Tal como lo ha señalado el titular del Parlamento Nacional, Daniel Salaverry, se Vamos a requiere cerrar la votación. el 30% de los congresistas Votación cerrada. del Parlamento Nacional. 46 Han votado votos. a favor 55 señores congresistas, 31 en contra, 2 abstenciones. Más Domínguez, verde, Aramayo, verde, 57 votos a favor, 31 en contra, 2 abstenciones. La moción ha sido admitida a debate. Tiene la palabra la congresista Milagros Salazar. Gracias, presidente. Saludar a todos mis colegas parlamentarios y saludo la moción presentada por el Grupo Parlamentario Concertación Nacional. Es importante, presidente, que los congresistas tengan una actitud proactiva y que inmediatamente frente a estos hechos conocidos por todo nuestro país tengan una actitud de presentar una moción. Y eso condice, presidente, con los principios que debe tener toda persona. Independientemente de las bancadas políticas, lo que aquí está en juego es la educación de calidad de nuestros niños. Y lamentablemente que hayan algunos congresistas que voten en rojo, pues, para no hacer una investigación, porque acá lo que se quiere es investigar de manera transparente, buscar los responsables y sancionarlos, presidente, porque este tiene un impacto en nuestros niños. Recuerden, presidente, y a los colegas, que este texto escolar, que ha sido un impacto brutal para nuestros niños y para la sociedad, no es de este año, presidente, es del 2018, que ha estado en manos de nuestros niños y no sabemos cuál es el impacto negativo de estos adolescentes que han llegado a entrar a estos links. Y aquí dicen que solamente es un link falso, no es solo un link. Hay más de 7 links de connotación y contenido sexual, presidente, que distorsionan lo que verdaderamente es la educación sexual. Y para aquellos colegas que no participan en la Comisión de Educación, este tema y estas denuncias vienen del 2016, no vienen de ahora. Nosotros, cuando yo asumí la presidencia en agosto, presidente, hemos formado un coordinador que está a cargo, el congresista Juan Carlos González, y hemos tenido el interés de revisar los textos. Al ministro Daniel Alfaro le remití como Comisión de Educación 6 oficios solicitándole en su momento que nos alcance los textos escolares. Nunca nos dio respuesta. En el mes de febrero nosotros asistimos al Minedu con el congresista Juan Carlos González y conversamos con el ministro de Educación. Le exhortamos nuevamente el porqué de no entregarnos los textos escolares.
Luego, a la semana siguiente, él nos entregó una parte de los textos en físico, otra parte en manera digital y otros textos nunca nos entregó, presidente. De lo poco que nosotros hemos podido revisar con el equipo de Juan Carlos González, tenemos ya 4 informes y no solamente de contenido sexual, sino también informes sobre identidad sexual, sobre ortografía, sobre redacción, sobre ejemplos. Entonces, presidente, lo que nosotros pedimos es que la Comisión de Educación, por ser la comisión especializada, nosotros hemos presentado una moción de orden del día que está también en la presidencia, con la fecha de ayer, hemos presentado una moción para que a nosotros, como comisión especializada, Comisión de Educación, nos otorguen en calidad de una comisión investigadora. Y lo que nosotros estamos proponiendo en conclusión, presidente, es que se nos otorguen las facultades de comisión investigadora a la Comisión de Educación, Juventud y Deporte. Tiempo adicional. Por plazo de 60 días, presidente, para completar la información, porque ya hemos venido trabajando en la revisión de los textos escolares y todavía nos falta que nos den información en relación quiénes han elaborado los textos, quiénes han sido los que se han encargado de las revisiones, cuáles han sido las licitaciones, cuáles han sido los perfiles para determinar los que han impreso, quiénes han determinado la autorización para que estos textos puedan ser distribuidos en todo el Perú. Asimismo también las personas que son responsables, presidente, porque ahora el viceministro en la anterior cartera ministerial de Daniel Alfaro, ahora está de responsable de la distribución de los textos a nivel nacional. Entonces simplemente estamos viendo que estos grupos que se han enquistado, que se han introducido en el Ministerio de Justicia con una ideología sesgada, con intereses personales para distorsionar la educación de calidad de nuestros niños, simplemente cambian de sillas, cambian de trono y siguen con esa misma línea. Para que concluya, por favor. Para distorsionar la educación que nosotros queremos, presidente. Por lo tanto, yo saludo la moción de nuestros colegas, pero yo pido que nosotros fusionemos y juntemos esfuerzos, porque no vamos a tener dos comisiones investigadoras paralelas cuando nosotros como Comisión de Educación nos correspondería. Y les quiero decir que esta aprobación de comisión investigadora en la Comisión de Educación ha sido por unanimidad, donde están representados todos los colegas parlamentarios. Presidente, me pide una interrupción el colega Juan Carlos González y el colega Ochoa. El congresista González me está diciendo que desiste porque va a hacer uso de la palabra. Congresista Ochoa tiene la interrupción. Gracias. Muchas gracias, presidente. Y de hecho, con justa razón, usted en el marco del reglamento no pudimos hacer uso de la palabra, pero básicamente era para presentar lo que está diciendo la congresista Milagros. La Comisión de Educación, el día de ayer, presidente, aprobó dar efectivamente en esta misma lógica ampliar el encargo que se le dio al congresista Juan Carlos. Entonces, de manera que la lógica era cómo garantizamos que haya duplicidad de principio por función. Segunda interrupción. Gracias, presidente. Gracias, presidente. De principio, por función, la Comisión de Educación determinó que haría este trabajo. Esa era la lógica, básicamente, de la oposición que quería presentar, presidente. Habría que determinar si va a haber duplicidad de funciones o este ejercicio de función la ejerce la Comisión de Educación. Gracias, presidente. Gracias, congresista Milagro. Segunda interrupción, congresista González. Pero está en uso de la palabra, congresista Salazar aún, ¿o ya concluyó, congresista Salazar? Sí, presidente, yo le agradezco y yo pido reflexionar a los colegas congresistas que seamos conscientes y coherentes con lo que decimos y con lo que pensamos, porque muchos decimos que estamos interesados en una educación de calidad, que protegemos a nuestros niños, y yo creo que ninguna persona y ningún congresista, porque nosotros representamos a nuestros votantes, puede darle la espalda a esta moción, presidente, porque esto es un interés nacional. Entonces tenemos que garantizar el cuidado de calidad a nuestros niños, protegerlos, y que todo contenido de los textos educa. El contenido educa, no distorsiona, presidente. Muchas gracias. Congresista González tiene la palabra. Presidente, buenos días. Congresistas, buenos días. Gracias por el uso de la palabra. Desde el año 2000 al 2019 se ha incrementado el presupuesto asignado a la Comisión al sector de educación en más de 700%. Hoy,
en este año 2019 equivale al 8.3% del presupuesto de la República. En una cadena de valor, en una cadena de resultados, nosotros, como sector de educación, no hemos creado valor público, es decir, hemos retrocedido los últimos 20 años en el nivel educativo de nuestros alumnos. ¿Cómo lo demostramos? Muy fácil. La prueba PISA, seguimos igual. La OECD en sus informes hace que el Perú tiene una de las peores educaciones del mundo. Y esto es lamentable. Y los resultados hablan por sí solos. Y es doloroso que se tenga que bajar el nivel de los exámenes de nuestros profesores para que puedan aprobar. Y esto no es una crítica, esto es una realidad. Es lamentable. Siempre enfocamos por temas presupuestarios, pero es un tema que tenemos que reorganizar totalmente el sector educación. Y no se trata simplemente, como le escucho fácilmente a las cámaras, quieren llevar todo este tema por el tema de la ideología de género. Para nada, señora presidenta. Es un informe que hemos elaborado en 30 días. No obstante, como muy bien lo dijo la presidenta, 6 oficios de la presidencia de la Comisión de Educación y 3 de nosotros como grupo de trabajo hemos tenido prácticamente que obligar al ministro, y tú sabes que no nos entregó los libros, y quiero decirle a las 3 o 2 cámaras que nos están enfocando, porque estos temas sí no son importantes, se nos entregaron los libros a pedazos, a puchos, porque dijeron que había un tema de copyright, de derechos, y tuvimos prácticamente que obligarlo a que nos dé los libros. Y los libros de inglés hasta el día de hoy no nos entregan. Y quiero terminar, señora presidenta, diciendo de que tenemos que hacer muchas cosas en la educación, porque los más grandes afectados son nuestros niños. Y creo que es el momento de tomar acción y reorganizar totalmente el Ministerio de Educación y la educación peruana. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, congresista González. Congresista Saavedra. Muchas gracias, presidenta. Muy buenas tardes a todos los señores congresistas y a todos acá presentes. Presidenta, comienzo mi participación saludando por esta moción. Es importante esta investigación. Señora presidenta, me encuentro y nos encontramos muy preocupados porque nuestros estudiantes han sufrido un ataque imperdonable a su formación como estudiantes y sobre todo como personas. Y quienes tienen la responsabilidad de brindar las explicaciones tienen que darlo. Se lavan las manos y los escuchamos con estupor. Justificaciones increíbles que ningún peruano cree. ¿Cómo que hubo errores? Por favor. ¿Errores de qué, señores? ¿Errores de qué? Si saben leer, escribir y son personas preparadas, profesionales. No me vengan con cuentos. Errores en la impresión. Que alguien quiso boicotear el enfoque de género que algunos incentivan y por eso incluyeron el I. Que ya fueron separados por los responsables. Lo cierto es, el daño ya está hecho. Esta situación representa un perjuicio al servicio educativo público. 2 son los afectados, los estudiantes, debido a la carencia de herramientas pedagógicas cuyo contenido debe contribuir al proceso de enseñanza y aprendizaje. Y por cuyo contenido debe contribuir el proceso de enseñanza. Y por otro lado, el Estado por los recursos económicos invertidos en los referidos textos escolares. ¿Cuánto se ha gastado acá? ¿Y cuánto están ganando nuestros maestros, señores? Y el Estado lo conformado todos los más de 30 millones de peruanos que directamente o indirectamente aportamos a la economía. Señor presidenta, el órgano rector de las políticas educativas nacionales que ejerce rectoría en educación es Minedu. Y entre sus objetivos está generar oportunidades y resultados educativos a la cual calidad que todos merecemos. Garantizar que estudiantes e instituciones educativas logren aprendizajes pertinentes y de calidad. Lograr una educación superior de calidad como factor favorable para el desarrollo y la competitividad nacional, así como promover una sociedad que educa a sus ciudadanos y los compromete con sus comunidades. En el ámbito docente, fortalecer capacidades para que los maestros ejerzan profesionalmente la docencia. Señora presidenta, estos objetivos, me pregunto, ¿se está cumpliendo? No, señora.
Calidad de educación, tampoco, señor. Aprendizaje pertinente, tampoco. Todo se queda en la tinta y el papel, pues lo que se está enseñando son perturbaciones a la mente y el alma de nuestros alumnos. Con esto, lo que están haciendo es acabar con su inocencia. Ellos no están preparados para recibir tamaño de aberración a su psicología y sexualidad. Señora Para concluir. Señora Presidenta, pregunto, señora Ministra de Educación, los padres confiamos en su sector, que tiene la rectoría de brindar lineamientos de formación académica e integral a nuestros hijos. Sin embargo, ustedes vienen tomando decisiones sin incluirnos. En todo caso, señora Ministra, por intermedio de la Presidenta, dedíquese solo a lo académico, a la formación como personas de bien. Déjenos a nosotros como padres a criar a nuestros hijos, porque en nuestro hogar hay democracia, señores. Déjanos educar. Es una palabra que les está quedando muy grande, señores. Para concluir. Para terminar, Presidenta, ¿qué clase de sociedad se está pretendiendo formar? Sin amor, sin respeto, sin presencia de Dios en nuestros corazones, que solo lo tienen en la lengua y en la boca. No metan ideologías equivocadas en la mente de nuestros jóvenes. Aprovecharse de su inocencia. Las familias formamos a nuestros hijos con tolerancia y respeto al prójimo. No por hechos aislados se indiquen que existe una sociedad intolerante. Todos merecemos respeto y los que están haciendo es derrumbar lo que tanto exigen respeto, señores. Para concluir, congresista. No obliguen a cambiar a la mala nuestra niñez y juventud. Dejémoslos con la formación que reciben en sus hogares y que estoy seguro que es una base al amor al prójimo. Y la señora ministra que dio un paso al costado y que no esté dando vergüenza al país. Muchas gracias. Gracias, congresista. Congresista de Belaunde.